Mi marido se fugó con su amante dejándome una deuda de 50.000 euros, pero no se dio cuenta de que mi padre, ese hombre callado que solo sonreía, tenía la forma más aterradora de vengarse. Aquel día, en realidad, no parecía distinto a otros días agotadores. La espalda a punto de partirse tras horas, sentada en una silla de oficina, con la espuma vencida. Volvía a casa con esperanzas sencillas. Una ducha caliente, recalentar un trozo de la tortilla de patatas de la noche anterior y escuchar las quejas de mi marido, Javier, sobre su jefe insoportable. La imagen de ese plácido descanso era tan real en mi cabeza que casi podía saborearla mientras giraba la llave en la cerradura. Sin embargo, las expectativas a menudo chocan con la realidad. Y esa noche, la realidad me abofeteó con una fuerza brutal. Incluso antes de quitarme los zapatos de tacón, el silencio de la casa me recibió nada más abrir la puerta. Un silencio diferente al habitual. Se sentía frío, vacío, como entrar en un piso piloto de una promoción inmobiliaria, deshabitado y sin alma. La luz del salón estaba apagada, cuando normalmente a estas horas Javier ya la habría encendido para ver las noticias de la tarde o jugar con el móvil. Al principio, intenté ser positiva. Quizás se había quedado dormido o había bajado un momento al supermercado de la esquina a por tabaco o algo de picar, pero el instinto de una esposa es a veces más agudo que el de un detective privado, y un escalofrío me recorrió la espalda al sentir que algo iba mal, muy mal. Mis ojos se posaron de inmediato en el zapatero junto a la entrada. Había un hueco demasiado grande, antinatural. Las zapatillas de marca de Javier, las que se compró el mes pasado, ya no estaban. No solo eso, sus mocasines de piel favoritos, los que usaba para presumir ante los vecinos cuando había junta de la comunidad, también habían desaparecido. El corazón se me aceleró, un ritmo de pánico que golpeaba mi pecho. Dejé caer el bolso al suelo sin cuidado y caminé rápidamente hacia el dormitorio principal, esperando haberme equivocado, esperando que quizás Javier estuviera limpiando todos sus zapatos en el patio, aunque sabía que era la persona más perezosa del mundo para esas cosas. La escena en el dormitorio hizo que mis rodillas flaquearan, como si mis huesos se hubieran vuelto de gelatina. El armario empotrado estaba abierto de par en par, mostrando el lado de Javier completamente vacío. Solo quedaban unas cuantas perchas de plástico que se balanceaban lentamente con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Sus trajes, sus vaqueros caros, la chupa de cuero de la que tan orgulloso estaba, todo había desaparecido sin dejar rastro. Lo que me provocó una risa amarga en medio del pánico fue descubrir que también se había llevado su almohada de viaje. Imagina, en plena fuga para abandonar a su mujer, todavía tuvo tiempo de pensar en la comodidad de su cuello. Qué increíble sentido de la prioridad tenía Javier. Corrí al baño y, efectivamente, su cepillo de dientes, su maquinilla de afeitar, incluso su carísimo gel facial, que costaba más que mi jabón para un mes entero, ya no estaban. Javier se había ido de verdad. No lo habían abducido los extraterrestres. No se había ido a un viaje de trabajo de última hora. Me había abandonado. Pero la verdadera sorpresa aún no había llegado. El plato fuerte de la noche me esperaba pacientemente sobre la mesa del comedor, listo para hacer estallar mi mundo en 1000 pedazos. La mesa estaba ordenada, demasiado ordenada, a excepción de 2 objetos: una hoja de papel manuscrita y un sobre marrón y grueso, con el logo de un conocido banco. Mi mano temblaba violentamente al coger el papel. Sentía como si estuviera sosteniendo una bomba de relojería a punto de estallar. La letra de Javier, esa caligrafía de médico que también conocía, estaba allí. Respiré hondo, tratando de calmar mis pulmones oprimidos, y empecé a leer el último mensaje del hombre que durante 5 años había dormido a mi lado. La nota era breve, directa y terriblemente hiriente, como si Javier hubiera elegido a propósito las palabras que más daño podían hacerme. Escribió que ya no era feliz viviendo conmigo, que según él yo era demasiado rígida y aburrida. Dijo que tenía derecho a buscar su propia felicidad. Y esa felicidad, según sus palabras, la había encontrado en una mujer llamada Mónica. El nombre no me sonaba de nada, pero al parecer era muy familiar en el corazón de mi marido. Dijo que empezaría una nueva vida con Mónica en un lugar lejano, donde yo no pudiera encontrarlo. Al final de la carta escribió la frase que hizo que la sangre me hirviera en las venas. Lo siento, no puedo cargar con el peso del pasado, así que por favor encárgate tú del resto. Sentí un ardor en los ojos, pero las lágrimas no caían. La conmoción aún dominaba la tristeza. Mi mirada se desvió hacia el sobre marrón. Con un gesto brusco lo rasgué. Dentro había varios documentos oficiales con el membrete del banco, imponentes y amenazadores. Recorrí con la vista las líneas, las cifras, las letras, hasta que mis ojos se clavaron en un número impreso en negrita: 50.000 euros.
Era el importe total de un préstamo personal vencido, con sus correspondientes intereses y recargos por demora que hacían la cifra aún más fantástica. Sentí que el mundo giraba a una velocidad vertiginosa, como si estuviera en un tío vivo estropeado que no podía parar. 50.000 euros a mi nombre. ¿Cómo era posible? Entonces, mi mente viajó 6 meses atrás. Javier llegó a casa con una cena deliciosa, se portó increíblemente dulce, me masajeó los hombros y me puso delante un montón de papeles. Dijo que era solo una formalidad para solicitar capital para un pequeño negocio que planeaba montar, y yo, estúpidamente, le creí. Firmé aquel fajo de folios sin leer la letra pequeña porque confiaba en mi marido. Resultó que mi firma de aquel día fue la sentencia que arruinó mi vida. Una náusea repentina me revolvió el estómago. La combinación del hambre y el estrés repentino golpeando mis entrañas. Me dejé caer en una silla del comedor, mirando fijamente la cifra de 50.000 euros. Mi sueldo como administrativa apenas me daba para el alquiler y las facturas. Necesitaría décadas para pagar una deuda así. Y eso si no comía ni bebía. Javier no solo se había llevado mi corazón y mi dignidad, se había llevado mi futuro, dejándome un agujero tan profundo que me veía obligada a saltar dentro. Y lo más cómico, en medio de esta tormenta emocional, fue darme cuenta de que faltaba algo más en la cocina. La cafetera de cápsulas de diseño que me había comprado con la paga extra de Navidad. Javier se había fugado con la cafetera. El tipo se escapa con su amante. Me deja una deuda de miles de euros. ¿Y siente la necesidad de llevarse la cafetera? ¿Acaso planeaba prepararle cafés románticos a Mónica con la máquina de su mujer abandonada? De verdad, si la situación no fuera tan terrorífica, me habría reído a carcajadas de lo ridículo y miserable que era mi marido. No quería perder ni un céntimo. Cogí mi móvil con la mano aún temblorosa y marqué el número de Javier, con la estúpida esperanza de que todo fuera una broma macabra, una cámara oculta sin gracia. No hubo tono de llamada, solo la voz de la operadora. El número que ha marcado no está disponible o se encuentra fuera de cobertura. Volví a llamar, una y otra vez, hasta que me dolió el pulgar, pero el resultado fue el mismo. Se había deshecho de ese número, igual que se había deshecho de mí. El pánico empezó a trepar por mis piernas hasta mi cabeza, convirtiéndose en un miedo que me ahogaba. La imagen de cobradores de deudas, hombres corpulentos de cara adusta, empezó a danzar en mi mente. A menudo veía en las noticias lo crueles que podían ser. Embargos, pertenencias arrojadas a la calle, acoso día y noche. Y ahora, yo era la protagonista de esa película de terror. Este pequeño piso que pagábamos a medias con una hipoteca, aunque la mayor parte de la entrada la puse yo, estaba a mi nombre. Eso significaba que pronto no solo sería una mujer divorciada, engañada y pobre, sino también una sin techo. El pack completo de desgracias para una sola noche. Las lágrimas que había contenido por fin se desbordaron, empapando mis mejillas y goteando sobre el extracto del banco, emborronando ligeramente la tinta de las cifras. Lloré desconsoladamente en aquel comedor solitario, gritando en silencio el nombre de Dios, preguntándome por qué mi suerte era tan mala. ¿Qué había hecho yo? Siempre intenté ser una buena esposa, sin exigir demasiado, ahorradora. Ni siquiera pedía cosméticos caros. Pero la recompensa fue una traición de nivel divino por parte de la persona en la que más confiaba. El dolor era insoportable, como si me hubiese golpeado el dedo meñique del pie contra la pata de una mesa, pero multiplicado por 1000. El reloj de la pared marcaba las 9 de la noche, pero el silencio era tan profundo que parecía medianoche. Después de llorar hasta tener los ojos hinchados como si me hubiera picado una avispa, empecé a pensar con un poco más de claridad. No podía quedarme aquí. Este piso ya no era seguro. Los cobradores del banco no tardarían en llegar, quizás mañana, quizás pasado. Necesitaba un refugio. Un lugar donde pudiera pensar sin miedo a que alguien aporreara la puerta gritando mi nombre. El rostro de mi padre apareció de repente en mi mente. Mi padre, Antonio, que vivía solo en un pueblo tranquilo en las montañas de Asturias desde que murió mi madre. Mi relación con él era buena, pero Javier lo detestaba. Siempre decía que mi padre era un paleto, un antiguo, que no estaba al nivel de su estilo de vida moderno y urbanita. Por eso, en los últimos 2 años apenas había visitado a mi padre, para evitar discutir con Javier. Ahora, la culpa se abría paso en mi corazón. Había descuidado a mi padre por un hombre que ahora me descuidaba a mí. Qué irónica es la vida a veces. Pero, ¿me aceptaría mi padre? Su hija estúpida que solo volvía a casa cuando estaba destrozada. Tenía miedo de decepcionarlo. Mi padre siempre estuvo orgulloso de mí, de que trabajara en la capital y tuviera un marido.
Si volvía con la noticia de un divorcio y una deuda de 50.000 euros, temía que su corazón no lo soportara, pero no tenía otra opción. Mis amigos en Madrid vivían al día o estaban demasiado ocupados con sus propias familias. Era imposible pedirles que me acogieran con un problema de este calibre. La casa de mi padre era el único lugar cuya puerta nunca estaría cerrada para mí. Con las fuerzas que me quedaban, arrastré una vieja maleta del trastero, la misma maleta polvorienta que usé cuando vine por primera vez a esta ciudad llena de sueños. Ahora, la usaría para huir de la ciudad que había masticado y escupido mi vida. Empecé a meter mi ropa de cualquier manera, sin doblar, sin orden. Lo importante era que entrara. Cogí mis documentos importantes, títulos, partida de nacimiento y la libreta del banco con su triste saldo. No quería dejar nada de valor en esa casa, por si el banco la precintaba a la mañana siguiente. Mis ojos se toparon con nuestra foto de boda, colgada en la pared del dormitorio. En ella, Javier sonreía de oreja a oreja, con una expresión sincera, mientras yo lo miraba con amor absoluto. Mentira. Todo era mentira. Esa sonrisa era falsa. Con un movimiento rápido, descolgué el marco y lo estrellé contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose rasgó el silencio de la noche, dándome una pequeña satisfacción. Que se rompiera. Si nuestro matrimonio estaba hecho añicos, ¿por qué la foto iba a seguir intacta? No era justo. Cuando terminé de hacer la maleta, me quedé de pie en el salón mirando a mi alrededor por última vez. Este piso guardaba muchos recuerdos. Desde que nos mudamos y dormimos en el suelo sin colchón, hasta que celebramos nuestro aniversario con una tarta barata de supermercado. Ahora la casa me resultaba extraña, como la boca de un monstruo lista para devorar a quien estuviera dentro. Sentí una opresión en el pecho al darme cuenta de que tenía que abandonar el fruto de mi trabajo por culpa de una persona sin corazón. Cogí las llaves de mi coche. El único bien a mi nombre cuya documentación guardaba a buen recaudo en un cajón secreto que Javier desconocía, al menos no se había llevado el coche. Quizás porque sabía que mi viejo Seat solía sobrecalentarse. Daba igual. Este viejo cacharro sería mi carroza esta noche, en mi viaje hacia el castillo de mi padre. Cerré la puerta principal con llave, como si encerrara todos los malos recuerdos dentro. El aire frío de la noche me golpeó la cara, ayudando a enfriar mi cabeza a punto de estallar. Entré en el coche, tiré la maleta en el asiento trasero y arranqué el motor. El rugido del motor sonó áspero, en sintonía con mi estado de ánimo. No sabía qué pasaría mañana. No sabía cómo pagaría 50.000 euros. No sabía cómo le explicaría todo esto a mi padre. Lo único que sabía era que tenía que irme de allí. Ahora mismo. Pisé el acelerador, dejando atrás aquella casa oscura. Mis lágrimas volvieron a caer, pero esta vez las dejé correr. El viaje al pueblo de mi padre duraría unas 4 horas. Tiempo suficiente para llorar todo lo que necesitara antes de tener que poner cara de valiente delante de él. Adiós, Javier. Adiós, Mónica. Y adiós, deuda. Bueno, la deuda seguramente seguiría persiguiéndome. Pero al menos esa noche elegí correr. Elegí volver al lugar donde una vez fui una niña sin preocupaciones. Volver a los brazos del único hombre que jamás me haría daño. Volver a casa de mi padre. La autopista, de noche, parecía no tener fin. Se extendía oscura, como un túnel del tiempo que me obligaba a rebobinar los 5 años de estupidez que había vivido. Empezó a lloviznar. Las gotas empañaban el parabrisas de mi viejo coche, cuyos limpiaparabrisas llevaban meses pidiendo la jubilación. No los había cambiado porque el dinero lo usé para comprarle a Javier unas zapatillas nuevas para correr. Irónico, ¿verdad? Las zapatillas que le compré ahora las usaba para huir de mí. Si lo hubiera sabido, habría gastado el dinero en los limpiaparabrisas, o me habría comprado un carrito de churros para vender en la puerta del edificio. Mi coche, al que llamaba el cacharro por su lentitud y su ruido, luchaba por avanzar contra el viento nocturno. El aire acondicionado llevaba mucho tiempo roto, así que tuve que bajar un poco la ventanilla. El viento frío se colaba dentro, mezclado con gotas de lluvia que me golpeaban la cara. Pero ese frío no era nada comparado con el hielo que sentía en el corazón. Durante todo el trayecto no puse la radio. La música solo habría interrumpido el concierto de mis sollozos, que ya iban por la 5ª canción. Lloraba, me callaba para respirar, y volvía a llorar al recordar la letra del robot de cocina que aún no había pagado, y ahora esto. Una deuda de 50.000 euros. En el kilómetro 150, el cacharro empezó a toser. El motor rateaba, como si también él protestara por tener que hacer un viaje tan largo a esas horas. Golpeé el volante con pánico. Vamos, cacharro, no te pares ahora. Estamos en una misión para salvar mi dignidad. Coopera, por favor. Le supliqué a esa masa de hierro. Por suerte, pareció entender el sufrimiento de su dueña y siguió adelante, aunque con un sonido asmático.
Decidí parar un momento en un área de servicio. Tenía los ojos demasiado hinchados y la vista se me nublaba. Necesitaba agua y quizás un poco de cordura. Aparqué en un rincón oscuro, avergonzada de que alguien viera mi cara, que debía parecerse a la de un fantasma. Busqué un pañuelo en la guantera. No lo encontré, pero mi mano tropezó con un pequeño trozo de papel. Curiosa, encendí la tenue luz interior. Era un ticket de compra. La fecha era de hacía solo una semana. Mis ojos se abrieron como platos al ver el nombre de la tienda. Una joyería de lujo en el centro de Madrid. Y la cifra. Dios mío. La cifra hizo que casi se me salieran los ojos de las órbitas. 2.000 euros. Javier había comprado un collar de oro blanco por 2.000 euros. El pecho se me oprimió de nuevo. Hacía una semana le pedí 20 euros para comprar unas vitaminas porque se me caía el pelo a mechones por el estrés del trabajo. Javier me dijo que no tenía efectivo, que teníamos que ahorrar para el futuro. Resulta que el futuro al que se refería era el esbelto cuello de Mónica. Mientras tanto, yo, su mujer, tenía que conformarme con champú de marca blanca. Le compró a su amante un collar que costaba más que mi sueldo. Sentí ganas de tragarme el ticket para que no hubiera más pruebas que me hicieran daño, pero el papel era demasiado amargo. Lo arrugué con fuerza y lo tiré al suelo del coche. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Por eso últimamente llegaba tarde a casa, con la excusa de las horas extra. Por eso sonreía solo mirando el móvil, diciendo que leía el divertido grupo de chat de la oficina. Estaba construyendo su palacio de amor sobre mi sufrimiento. Y yo, inocentemente, le preparaba una infusión caliente cuando llegaba tarde, incluso le masajeaba la espalda porque me daba pena que estuviera tan cansado. Cansado estaría de pasear por centros comerciales con Mónica. ¡Qué estúpida! Campeona nacional de estupidez. Después de beber media botella de agua y lavarme la cara en un baño público cuyo olor a amoníaco, curiosamente, me reconfortó al recordarme que la vida está llena de malos olores. Continué el viaje. Mi destino estaba cada vez más cerca. El asfalto liso de la autopista dio paso a las carreteras secundarias llenas de baches. Las farolas se volvieron escasas, reemplazadas por la densa oscuridad de los bosques de castaños a ambos lados del camino. A medida que me acercaba al pueblo de mi padre, la cobertura del móvil iba y venía, como mi relación con Javier. Mejor, pensé. Al menos no recibiría más notificaciones de deudas ni llamadas de números desconocidos. El pueblo de mi padre está en las faldas de una montaña. El aire es fresco y la tierra, fértil. De niña, siempre le suplicaba que nos mudáramos a la ciudad porque no soportaba el silencio del pueblo. Ahora, ese silencio era lo que más anhelaba. Quería esconderme tras la niebla de la montaña, esperando que mis problemas no pudieran encontrarme allí. El cielo en el este empezaba a teñirse de naranja cuando el cacharro entró por fin en el pueblo. El canto de los gallos me dio la bienvenida. El paisaje de prados verdes y el rocío de la mañana sobre las hojas me proporcionaron una pizca de calma. La gente del pueblo comenzaba su día. Algunos hombres con azadas al hombro se dirigían a sus huertas. Las mujeres caminaban hacia la pequeña plaza del mercado con cestas. Todos parecían tranquilos, sin el peso de una deuda de 50.000 euros. Sentí una envidia terrible. Mi coche giró lentamente para entrar en el patio de una casa de piedra y madera, robusta y antigua, al final de un camino. Era la casa de mi padre. El patio era amplio, lleno de plantas aromáticas y las flores que mi difunta madre había plantado. Nada había cambiado, excepto el manzano de la entrada, que estaba más frondoso. Apagué el motor. El silencio me envolvió. Solo se oía el trino alegre de un jilguero, un contraste brutal con el caos de mi cabeza. No bajé de inmediato. Me quedé sentada al volante, mirando la puerta principal, aún cerrada. El miedo me invadió. ¿Cómo iba a empezar? Hola, papá, ¿qué tal? Por cierto, Javier se ha fugado, y tengo una deuda del valor de un coche de lujo. ¿Tienes algo para desayunar? Imposible. Mi padre tenía la tensión alta. Si se lo soltaba de golpe, podría convertirme en la hija desalmada que manda a su padre al hospital. Miré por el retrovisor. Mi aspecto era espantoso. Ojos hinchados, rímel corrido que me hacía parecer un oso panda insomne y el pelo revuelto. Intenté arreglármelo con los dedos, pero era inútil. De repente, la puerta principal se abrió. Un hombre mayor, con pantalones de pana y una camiseta de algodón blanca algo grande, salió con una taza de café. Era mi padre. Su pelo era completamente blanco, pero su cuerpo todavía se veía fuerte para su edad. Dio un sorbo al café mientras miraba el cielo del amanecer. Luego, su mirada bajó y se detuvo en mi coche. Entrecerró los ojos, quizás reconociendo al cacharro, o quizás extrañado de ver esa chatarra aparcada en su patio tan temprano,
Mi corazón se detuvo un instante cuando nuestras miradas se encontraron a través del parabrisas. No pareció demasiado sorprendido. Simplemente dejó su taza sobre la barandilla de madera del porche y caminó lentamente hacia el coche, con paso tranquilo. Como si la llegada de su hija, hecha un desastre, de madrugada, fuera lo más normal del mundo. Abrí la puerta con manos temblorosas. Mis pies parecían no tocar el suelo al bajar. El olor a tierra húmeda y al café de mi padre llegó a mis fosas nasales. Quería sonreír, saludarle, pero tenía un nudo en la garganta. Mis defensas se derrumbaron al ver su rostro sereno, lleno de arrugas. Papá, fue lo único que pude decir. Mi voz sonó rota y ronca. Mi padre no preguntó, ¿qué haces aquí? ¿O dónde está tu marido? Solo me miró de la cabeza a los pies, vio la maleta en el asiento trasero, mi cara descompuesta, y pareció entenderlo todo sin necesidad de una sola palabra. El instinto de un padre era mucho más agudo que el de cualquier detective. Ya has llegado, dijo suavemente. Su voz era tranquila, como el fluir de un río. Entra. Acabo de cocer unas patatas. Aún están calientes. Solo eso, sin interrogatorios, sin enfado, solo una oferta de patatas cocidas. Y, extrañamente, esa simple frase hizo que las lágrimas, que creía ya secas, volvieran a brotar, esta vez como una presa rota. Me abalancé sobre él y lo abracé, derramando todo mi dolor, mi cansancio y mi miedo sobre sus hombros delgados pero increíblemente firmes. En ese abrazo, me sentía a salvo, aunque sabía que, ahí fuera, la tormenta de una deuda de 50.000 euros todavía esperaba para devorarme. Pero al menos por esa mañana, tenía patatas cocidas y a mi padre. Las patatas cocidas de mi padre eran extrañas, tenían un sabor simple, casi soso, y se me hacían un poco bola en la garganta. Pero, no sé por qué, cada bocado se sentía como el tranquilizante más potente del mundo. Estaba sentada en el porche trasero de la casa, con vistas a un pequeño maizal. El sol ya empezaba a calentar, iluminando mi cara hinchada. En mis manos un viejo plato de loza con las patatas humeantes. Mi padre estaba en su mecedora favorita, sorbiendo su café solo, sin azúcar, con la serenidad de un monje. La paz de este pueblo era tan profunda que me parecía una falta de respeto romperla con historias de infidelidades y deudas. Las gallinas picoteaban la tierra, el viento mecía las hojas de los plátanos y el sonido del agua de un caño de bambú sonaba como música terapéutica. Un contraste brutal con el caos de mi cabeza, que parecía un mercado en llamas. Miré a mi padre de reojo, su piel arrugada y curtida por el sol, sus manos ásperas, llenas de callos de sujetar la asada, su camiseta con un pequeño agujero en el hombro. Ver a esa figura tan sencilla hizo que mi pecho se oprimiera aún más por la culpa. Durante años permití que Javier menospreciara a mi padre. Recordé todas las veces que le propuse a Javier venir al pueblo. Siempre tenía 1000 excusas. Que si era alérgico al polvo, que si no podía dormir sin aire acondicionado, que si le daba asco el baño con agua fría. Una vez tuvo que venir por una celebración familiar, y se pasó el día entero metido en el coche con el motor en marcha, para que no le picaran los mosquitos. Javier siempre decía, Sofía, tu padre es un paleto. No entiende de negocios, no entiende la vida moderna como nosotros. Mira su casa, la madera es vieja, seguro que está llena de carcoma. Yo me tragaba esas palabras para mantener la paz en casa. Me callé mientras mi marido insultaba a mi propio padre. ¿Y ahora? Mira quién ha ganado. El moderno se fuga con el dinero de su mujer, mientras el paleto acoge a su hija estúpida sin hacer preguntas. Me daban ganas de abofetear a mi yo del pasado. Y bien, la voz grave de mi padre rompió mi ensoñación, sobresaltándome tanto que casi me atraganto con una patata. No se giró. Sus ojos seguían fijos en el canario que cantaba en su jaula colgada del techo. Ese Javier. ¿Cuándo fue la última vez que vino? Una pregunta sencilla pero con una respuesta complicada. Dejé el plato en el suelo. Había llegado la hora de la confesión. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire limpio del pueblo, esperando que me diera algo de valor. No va a volver, papá, respondí en voz baja. Mi voz temblaba. Javier se ha ido. Me ha dejado. Mi padre detuvo el balanceo de su mecedora un instante, y luego lo reanudó al mismo ritmo. ¿A dónde se ha ido? ¿Otro viaje de trabajo o esta vez ha dicho que tenía una junta de accionistas en Marte? Sonreí con amargura. Mi padre siempre supo que las excusas de Javier eran absurdas, pero nunca lo dijo delante de mí. No es un viaje de trabajo, papá. Se ha ido con otra mujer. Se llama Mónica. Dice que ha encontrado una nueva felicidad que no podía tener conmigo. Silencio. Solo el canario piando. Esperé la reacción de mi padre. Esperé que se enfadara, que tirara la taza de café, o que al menos maldijera a Javier.
pero permaneció tranquilo, como si le acabara de decir que el precio de los pimientos había subido un poco en el mercado. «Ah», murmuró mi padre, «pues qué bien». Mis ojos se abrieron de par en par. «Qué bien. ¿Qué tiene de bueno, papá? A tu hija la han dejado por otra. La han tirado como si fuera basura y dices que qué bien». Mi padre se giró lentamente, mirándome con sus ojos serenos pero penetrantes. «Qué bien. Significa que la basura se ha sacado a sí misma de tu vida. No has tenido ni que molestarte en barrerla. Dios es muy bueno, Sofía. Te has separado de la persona equivocada antes de que te hicieras más vieja y te costara más correr». La respuesta de mi padre me golpeó. Tenía razón. Pero el problema no era solo un corazón roto. El problema principal era el enorme agujero que Javier había dejado en mi cartera y en mi futuro. Esa era la parte más difícil de contar. «Pero no es solo eso, papá», dije, bajando la cabeza, jugando con el borde de mi camisón arrugado. No me atrevía a mirarle a los ojos para esta parte. Javier no se fue con las manos vacías. Se llevó todos nuestros ahorros, y lo peor es que me ha dejado un recuerdo muy caro. «¿Te ha dejado un hijo?», preguntó mi padre. Su tono cambió ligeramente. Había preocupación en su voz. «No, papá. Ojalá. Un hijo al menos lo puedes querer. Me ha dejado una deuda». «¿Una deuda del robot de cocina o la letra del coche?», preguntó de nuevo, volviendo a su tono relajado. Negué con la cabeza. Las lágrimas volvían a asomar. «Compado. Negunta te está ferando». «No, papá. Es un préstamo del banco. Uno muy grande. La escritura del piso estaba como aval. Si no pago me lo quitarán, y me meteré en un lío legal porque mi firma está ahí». Mi padre dejó su taza de café en la mesita. Esta vez, se giró por completo hacia mí. Su rostro estaba serio. «¿Cuánto?». Esa única palabra quedó suspendida en el aire. «¿Cuánto?». Una cifra que, solo de pronunciarla, me daba retortijones. En este pueblo, 200 euros ya eran una fortuna. La gente trabajaba en la huerta durante meses para ganar una miseria. ¿Cómo podía decirle a mi padre una cifra de decenas de miles de euros? Tenía miedo de que le diera un infarto. «Papá, prométeme que no te vas a asustar», le pedí estúpidamente. «Dilo ya, Sofía. Soy viejo. Mi corazón ya está entrenado para los sustos, sobre todo cuando veo a las gallinas del vecino cagándose en mi porche», respondió con sequedad. Cerré los ojos, reuniendo el poco valor que me quedaba. 50.000 euros, papá. 50.000, sin contar intereses y recargos. Silencio de nuevo. Esta vez, un silencio largo. 1 segundo. 2. 10. No me atrevía a abrir los ojos. Me imaginaba a mi padre llevándose la mano al pecho, o quizás buscando una escoba para pegarme por mi estupidez. Con 50.000 euros aquí se podían comprar hectáreas de terreno, un rebaño entero de vacas, y todo ese dinero, desaparecido, para que Javier y Mónica se lo gastaran en lujos, mientras yo comía patatas cocidas con lágrimas. 50.000 euros, repitió mi padre lentamente. Su voz no era ni alta ni baja. Asentí débilmente, todavía con los ojos cerrados. Las lágrimas ya caían por mis mejillas. «Perdóname, papá. Fui una estúpida. Firmé sin leer. Ahora no tengo nada. Perderé el piso. Tendré que vender el coche. Y solo seré una carga para ti. Me da vergüenza, papá. Mucha vergüenza». Rompí a llorar de nuevo. La culpa, la vergüenza, el miedo, todo se derramó en aquel porche de madera. Me sentía la hija más fracasada del mundo. Apenas venía a visitarle y, cuando lo hacía, traía un desastre. Estaba dispuesta a que me echara de casa. Me lo merecía, pero lo que sucedió a continuación fue totalmente inesperado. No escuché gritos. No sentí el golpe de una escoba. Lo que escuché fue un largo y sonoro sorbo de café, seguido de un suspiro de alivio. «Ah, qué bueno está el café esta mañana», dijo mi padre. Abrí los ojos de golpe, mirándolo confundida. Mi cara debía ser un poema, llena de mocos y lágrimas, observando a un hombre que acababa de enterarse de que su hija tenía una deuda de 50.000 euros y se dedicaba a alabar el café. ¿Estaba tan en shock que se había vuelto senil de repente? ¿O se estaba quedando sordo y había oído 500 en lugar de 50.000? Mi padre sonrió levemente al ver mi cara de confusión. Cogió un trozo de patata, la peló con calma y la masticó lentamente. «Cómete las patatas, Sofía, que se enfrían», dijo con tranquilidad. «Desde pequeña, cuando lloras, te pones feísima. Pareces un pato al que le han pillado una pata con la puerta». «Papá, ¿me has oído?», protesté, medio llorando, medio enfadada.
Tengo una deuda de 50.000 euros. El banco va a venir. Podrían. Mi padre levantó una mano, pidiéndome silencio. Su gesto fue tranquilo pero autoritario, y me hizo callar al instante. Me miró fijamente, con una mirada profunda y tranquilizadora, como si estuviera contemplando un vasto océano en lugar de un problema complicado. Escucha, hija, dijo con dulzura. Ese dinero es mucho para comprar galletas, pero para la dignidad de mi hija, es barato. Me quedé boquiabierta. ¿Qué quería decir? Termínate las patatas y luego dúchate. Hueles a sudor mezclado con coche viejo, continuó mi padre, levantándose. Se estiró un poco, haciendo crujir su espalda. Voy a la cuadra a ver las gallinas. No pienses en el dinero. Considéralo la matrícula más cara que has pagado nunca en la escuela de la vida. Mi padre bajó del porche y se puso sus chanclas gastadas. Antes de irse, se giró y me dedicó una sonrisa misteriosa que nunca le había visto. No era una sonrisa de confusión, ni de resignación. Era la sonrisa de alguien que tiene el as de espadas en una partida de cartas, una sonrisa de victoria oculta. 50.000 euros, murmuró con una risita, como si fuera el chiste más gracioso de la mañana. Ese Javier, ¿con quién se cree que ha ido a jugar? Me quedé sola en el porche con 1.000.000 de preguntas. Mi padre, un simple agricultor de pueblo, ¿por qué reaccionaba con tanta calma? ¿Acaso no era consciente del peligro? ¿O había algo sobre él que yo no sabía? Lo que estaba claro es que las patatas en mi mano de repente sabían un poco más dulces, y el peso sobre mis hombros, aunque no había desaparecido, se sentía un poco más ligero, como si la espalda encorvada de mi padre se lo estuviera llevando mientras se alejaba hacia el gallinero. La espera de que una bomba estalle es mucho más tortuosa que la propia explosión. Eso es lo que sentí durante todo el día siguiente en casa de mi padre. Desde mi confesión en el porche, vivía como una fugitiva escondida en su madriguera. Cada vez que oía el motor de una moto pasar por delante, el corazón me daba un vuelco, temiendo que fuera un escuadrón de cobradores que me había localizado hasta este pueblo remoto. Aunque lo más probable es que fuera el panadero con su furgoneta o el alcalde que venía a anunciar el bando. Mi móvil se había convertido en el objeto más aterrador del mundo, más que cualquier muñeca diabólica de película de terror. El aparato no paraba de vibrar y sonar desde la mañana. Números desconocidos con prefijo de Madrid llamaban sin cesar, como si compitieran por ver quién me insultaba primero. No me atrevía a cogerlo. Solo podía mirar la pantalla iluminada con un sudor frío perlando mi frente y dejar que se apagara solo, para volver a sonar 5 segundos después. Era como estar aterrorizada por un fantasma. La diferencia es que este fantasma reclamaba dinero, no mi alma, aunque sentía que mi alma se iba un poco con cada llamada. Mientras yo temblaba de miedo en el salón, mi padre parecía un hombre sin ninguna preocupación. Sus actividades del día eran exasperantemente normales y tranquilas. Por la mañana, se dedicó a bañar a su canario, silbando una vieja copla que sonaba con interferencias en su radio destartalada. A mediodía, durmió la siesta en su mecedora con la boca entreabierta, roncando suavemente al compás del viento. Por la tarde, barrió el patio mientras saludaba a cada vecino que pasaba con una amplia sonrisa. Yo lo observaba desde la ventana con una mezcla de admiración por su paz interior y de irritación por sentir que no entendía la gravedad de la situación. ¿Se da cuenta de que su hija puede ir a la cárcel?, gritaba mi mente. ¿Sabe que la escritura del piso, para cuya entrada él me ayudó, está ahora en la cuerda floja? Esa tarde, el terror alcanzó su punto álgido. Mi móvil volvió a sonar. Pero esta vez no era una llamada, sino una avalancha de mensajes de texto. El sonido agudo resonaba en el salón silencioso. Me atreví a mirar las notificaciones. El contenido hizo que se me helara la sangre. Sabemos que ha huido. Iniciaremos acciones legales. Iremos a la dirección que figura en su DNI y a la de sus padres. Se me aflojaron las rodillas. Lo sabían. Sabían lo de mi padre. Iban a venir aquí, a montar un escándalo, a avergonzar a mi padre delante de todo el pueblo. La imagen de mi padre, un hombre respetado por todos, siendo insultado por unos matones, me revolvió el estómago. No podía soportarlo. No podía ser la hija que trajera la deshonra a la casa de su infancia. Corrí al patio trasero, donde mi padre estaba dando de comer a las gallinas. Las aves cacareaban felices, ajenas a que su joven dueña estaba al borde de un colapso nervioso. «Papá», le llamé, con la respiración agitada. Mi padre se giró, con un puñado de maíz en la mano. «¿Qué pasa, Sofía? ¿Te ha vuelto a perseguir una avispa como cuando eras pequeña?» «No es una avispa, papá, es peor que un enjambre entero», exclamé histérica, mostrándole el móvil. «Mira esto. Amenazan con venir aquí. Van a denunciarme». «Papá, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a la Guardia Civil?»
Huimos al monte. ¿Conoces a algún curandero que pueda hacer que se olviden de todo? Mi padre ni siquiera miró la pantalla. Apartó suavemente mi mano y esparció el resto del maíz. Las gallinas se abalanzaron sobre el festín. Se limpió las manos en sus pantalones viejos. Guarda ese chisme, dijo secamente. Pero papá, van a venir, ¿no me oyes? Tengo miedo de que pases vergüenza, de que te metas en un lío por mi culpa. Las lágrimas volvieron a brotar. Odiaba ser tan llorona, pero la situación me superaba. Mi padre se acercó a un grifo, se lavó las manos con una pastilla de jabón y se las secó en una toalla colgada de un clavo. Sus movimientos eran lentos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando terminó, se acercó a mí, que seguía sollozando junto al gallinero. Me miró fijamente. Sus ojos, normalmente joviales, eran ahora dos pozos profundos y tranquilos. Me cogió por los hombros. Sus manos eran cálidas y ásperas, y su agarre firme me transmitió una extraña energía. Sofía, me llamó con firmeza. Levanté la vista. ¿Confías en tu padre? Preguntó. Asentí, dudando. Confío, pero. Sin peros, me cortó. Escúchame bien. Mientras yo respire, mientras mis pies pisen esta tierra, nadie tocará ni un solo pelo de la cabeza de mi hija. Ni el banco, ni los cobradores, ni la policía, y mucho menos ese sinvergüenza de Javier. Pero la deuda es de 50.000 euros, papá. ¿De dónde sacaremos el dinero? ¿Vas a vender las tierras? No lo hagas, papá. Son la herencia del abuelo. ¿O vas a pedírselo al prestamista del pueblo? Eso es peor, balbuceé, imaginando los peores escenarios. Que si mi padre iba a vender un riñón, que si iba a atracar la caja rural. Mi padre soltó una pequeña carcajada, como si acabara de contar un chiste. Me dio una palmadita en la mejilla. Siempre pensando a lo grande. ¿Quién ha hablado de vender tierras o riñones? Mi riñón ya está viejo. Estaría duro hasta frito. Bromeó. Luego su rostro se puso serio de nuevo, pero con esa sonrisa misteriosa en los labios, la misma que el día anterior. La sonrisa que me daba escalofríos y seguridad a la vez. Sofía, escúchame, el dinero son solo números en un papel, y el papel se puede romper, se puede quemar. No te preocupes, no tengas miedo, duerme tranquila esta noche. Come bien, que se te está poniendo cara de enferma. Ya me encargo yo. Ya me encargo yo. Sonaba imposible. ¿Cómo un agricultor jubilado que se pasaba el día con las gallinas y la radio iba a solucionar una deuda de miles de euros de la noche a la mañana? Mi lógica se negaba a creerlo. Mi sentido común me decía que era absurdo. Pero el tono de su voz, amén, 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 no sonaba a fanfarronería, sonaba a una promesa, o más bien, a una certeza. Como cuando decía mañana llueve y efectivamente llovía. Papá, ¿lo dices en serio? Le pregunté, buscando alguna duda en su mirada. Más en serio que cuando le decía a tu madre que la sopa estaba salada, respondió guiñándome un ojo. Venga, apaga el móvil y vete a tu cuarto. Tengo que llamar a un viejo amigo. Son cosas de mayores, los niños no se meten. Se dio la vuelta y caminó tranquilamente hacia su despacho, una pequeña habitación en un rincón de la casa que siempre estaba cerrada con llave y en la que rara vez entraba. Me quedé paralizada junto al gallinero, mirando su espalda encorvada por los años. Un calor repentino me recorrió el pecho. Una extraña confianza empezó a crecer en mí. Quizás era una tonta por creer en milagros. Quizás solo era una chica desesperada aferrándose a una falsa esperanza. Pero al ver a mi padre caminar con tanta seguridad, sin un atisbo de duda o miedo, me sentí en paz. Esa noche, por primera vez en días, obedecí. Apagué el móvil, lo guardé en el fondo de un cajón, y me tumbé en el duro pero cómodo colchón de lana. El canto de los grillos sonaba como una nana. Antes de quedarme dormida, oí la voz de mi padre desde el despacho. Su tono no era el habitual. Era bajo, firme, autoritario, un tono de mando que nunca le había oído. No entendí lo que decía, pero me recordó a un general en una película de guerra dando órdenes a sus tropas. Deben ser alucinaciones por el cansancio, pensé, arropándome hasta el cuello. Fuera lo que fuera que mi padre estuviera planeando, esa noche decidí creer en su frase mágica. No te preocupes, ya me encargo yo. Y con esa confianza, por fin, me dormí profundamente, dejando atrás el mundo real y esperando que, en mis sueños, no apareciera Javier. Mientras yo intentaba recomponer mi corazón a base de patatas cocidas en el pueblo, en algún rincón de la ciudad, Javier debía de sentirse el hombre más afortunado del universo. Me lo imaginaba brindando con Mónica en un lujoso apartamento, riéndose de lo fácil que había sido engañarme.
Javier era de esa clase de personas que, en cuanto ganan una pequeña batalla, caminan con el pecho inflado como si fueran los dueños del asfalto. Seguramente pensaba que su huida había sido un éxito rotundo. Se había llevado los ahorros y me había dejado enterrada en una montaña de facturas. Mónica, su supuesta nueva felicidad, en mi imaginación era una mujer deslumbrada solo por el brillo del oro. No aguantaría a su lado en las malas, y mucho menos si solo podía invitarla a un menú del día en un bar de polígono. Javier se había endeudado con 50.000 euros, no para construir un futuro, sino para alquilar el afecto temporal de una mujer adicta a las compras de lujo. Debían de estar planeando vacaciones exóticas, comprando objetos caros e innecesarios, sintiendo que la vida era maravillosa mientras tuvieran dinero sucio en las manos. Javier había olvidado por completo que en este mundo existe una ley de siembra y cosecha, y él acababa de plantar la semilla de un huracán en el campo de la persona equivocada. La mañana en casa de mi padre fue diferente. El ambiente, normalmente relajado, se sentía un poco más serio, pero tranquilo. Mi padre se levantó al amanecer, pero no para ir a la huerta. Estaba bien vestido, con una de sus viejas camisas de lino, algo descolorida pero que aún le sentaba con elegancia. Ya no se ocupaba de su canario. Lo vi sentado en el salón, con una vieja agenda de tapas de cuero negro en las manos, cuyos bordes estaban desgastados. Apuntaba algo con un bolígrafo con trazo firme, como si cada línea fuera una estrategia de guerra que no podía permitirse ni un milímetro de error. «Papá, ¿a dónde vas tan arreglado?», le pregunté mientras le llevaba un té caliente. Levantó la vista y sonrió levemente. «Voy a ver a un viejo amigo a Oviedo. Un asuntillo. Tú quédate en casa. Si viene algún desconocido, no le abras la puerta. Ya se las verán conmigo luego». Asentí, obediente. Había algo diferente en la mirada de mi padre ese día. Era afilada, como la de un águila oteando a su presa desde las alturas. Ya no quedaba rastro del campesino bonachón en su rostro. Extrañamente, al ver a mi padre así, empecé a sentir lástima por Javier. Mi marido no tenía ni idea de que se había enfrentado a un león que, durante años, había decidido disfrazarse de gato doméstico para vivir en paz. Después de que mi padre se fuera con el cacharro, que curiosamente arrancó a la primera y sonaba como nuevo en sus manos, me quedé sola. Intenté ocuparme barriendo y fregando el suelo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué estaría haciendo mi padre? ¿Qué clase de amigo iba a haber? Entonces recordé su despacho cerrado. Impulsada por una curiosidad inmensa, me acerqué a la puerta. Era de madera de roble, maciza y robusta. Intenté girar el pomo. Como siempre. Cerrado. Pero al pegar la oreja, percibí un olor a papel viejo y a tinta de máquina de escribir. Recordé los viejos rumores de los vecinos cuando yo era pequeña. Decían que mi padre no siempre había sido agricultor, que antes había trabajado en un puesto importante en Madrid, hasta que decidió retirarse al pueblo para llevar una vida sencilla. Siempre pensé que eran cotilleos exagerados, pero ahora empezaba a creer que había algo de verdad en ellos. De repente, mi móvil, que había guardado en el cajón, vibró brevemente. Un mensaje. Dudé en abrirlo, pero la curiosidad pudo más. No era del banco, ni de un cobrador. Era de un número desconocido. El mensaje era corto. Red asegurada. Objetivo bajo vigilancia. A la espera de instrucciones. Comandante. Casi se me cae el corazón al suelo. Comandante, ¿a quién se referían? ¿Se habían equivocado de número? Pero, ¿por qué a mi móvil? Entonces recordé que este teléfono me lo había comprado mi padre cuando terminé la carrera. ¿Era posible que estuviera usando mi línea para sus comunicaciones? La cabeza me empezó a dar vueltas, imaginando una conspiración de alto nivel en esta humilde casa de piedra. Sentí que ya no estaba en un drama familiar, sino en una película de espías. Mientras tanto, en una gran ciudad, Javier estaría sentado en una cafetería de moda, esperando un café cuyo precio equivalía a un saco de patatas. Se sentía seguro porque había cambiado de número y de apartamento. No sabía que, desde que puso un pie fuera de nuestra casa, unos ojos invisibles seguían cada uno de sus movimientos. No sabía que cada transacción que hacía con el dinero del préstamo estaba siendo registrada por gente que solo obedecía las órdenes de un anciano en un pueblo remoto. Mi padre estaba trabajando de verdad. No estaba buscando dinero para cubrir mi deuda. Estaba reactivando su vieja maquinaria de poder, que llevaba mucho tiempo inactiva. En Oviedo mi padre estaría sentado en una sala con aire acondicionado, reuniéndose con hombres de traje o uniforme que le besaban la mano con respeto. Hombres a los que una vez ayudó en sus carreras, hombres a los que una vez salvó la vida y que ahora estaban pagando su deuda de gratitud con el señor Antonio. La tarde llegó y yo seguía nerviosa, esperando su regreso.
Intenté comer, pero el arroz me sabía a arena. A las 5, oí el motor del cacharro en el patio. Corrí a la puerta y vi a mi padre bajar del coche con una expresión relajada. Traía una bolsa de plástico con pasteles de una famosa confitería de la ciudad. Toma, come algo bueno. No todo van a ser patatas, que te vas a quedar con cara de tubérculo, me dijo, entregándome el paquete con tono de broma. Papá, ¿qué tal ha ido? Le pregunté impaciente. Mi padre se quitó los zapatos y se sentó en el porche. Cogió un pastel y lo mordió con deleite. Todo según el plan. Javier está de fiesta. Dejémosle disfrutar un poco más. Para que la caída duela, primero hay que subir a la persona lo más alto posible. Así el golpe suena más fuerte y el dolor es más intenso. Tragué saliva. Papá, el mensaje del móvil. ¿El comandante eras tú? Mi padre se rió a carcajadas, tanto que casi se atraganta con el pastel. Vaya. ¿Así que te llegó a ti? Perdona, se me olvidó que esa línea aún estaba conectada a tu teléfono. Haz como que has leído el guión de una radionovela por error. Me dio una palmadita en la mano. Sofía, a partir de mañana ya no tienes que temer las llamadas. Todo está bajo control. Ahora solo tienes una tarea. Esperar una semana. Ya veremos quién te llama llorando sangre. Esa noche dormí con una sensación extraña. Había una satisfacción incipiente, pero también un escalofrío al ver el otro lado de mi tranquilo padre. Me di cuenta de una cosa. Javier había cometido el mayor error de su vida. No solo había traicionado a su mujer, sino que había despertado a un gigante dormido que siempre me había protegido desde la distancia. Y la semana que venía prometía ser la más sangrienta en la vida de Javier García. Me arropé y por primera vez sonreí antes de cerrar los ojos. Disfruta de tu fiesta, Javier, porque la verdadera factura está a punto de llegar y el camarero que te la va a servir es tu suegro. Si el mundo es un teatro, Javier se sentía en ese momento el protagonista de la obra, sin saber que el escenario sobre el que actuaba tenía las tablas cerradas. La primera semana tras su fuga, vivió como un reyesuelo. Gracias a los informes que, de alguna manera, llegaban a la mesa de mi padre cada mañana, supe que mi exmarido había alquilado un apartamento en una zona de lujo de Marbella, cuyo alquiler mensual podría pagar la carrera universitaria de una persona. Estaba derrochando el dinero de la deuda como si le hubiera tocado la lotería. Mónica, su supuesta nueva felicidad, parecía disfrutar de su papel de reina por un día. Se les veía a menudo en tiendas de alta costura, cargados con bolsas de marcas que yo ni siquiera sabía pronunciar. Javier se sentía poderoso al poder mimar a Mónica con lujos que nunca me había dado a mí. No se daba cuenta de que ese lujo estaba construido sobre arenas movedizas. Creía que cambiando de número y mudándose a otra ciudad estaría a salvo del banco. Javier olvidó que por encima del cielo hay más cielo, y por encima de los bancos hay gente que puede hacer que los bancos se arrodillen. En el pueblo, mi padre volvió a su rutina. O al menos eso aparentaba. Regaba sus plantas, daba de comer a las gallinas, y a veces se iba a pescar al río. Pero yo sabía que su calma era la que precede a la tormenta. Cada noche, se encerraba en su despacho durante una hora. Desde fuera, oía el tecleo de una vieja máquina de escribir mezclado con el canto de los grillos. Una sinfonía que sonaba como el martillo de un juez en un tribunal. Mi padre estaba escribiendo un nuevo destino para Javier, y yo solo podía esperar con una mezcla de sentimientos. «Sofía, mira ese pimiento», me dijo mi padre una tarde mientras tomábamos un té en el porche. Señaló una planta cuyos frutos rojos brillaban, pero en cuyo tallo empezaba a haber una pequeña oruga. La oruga se siente satisfecha comiendo las hojas más tiernas. No sabe que el pájaro la lleva observando desde esta mañana. Está demasiado ocupada comiendo como para mirar hacia arriba. Sonreí con amargura. Pero la oruga aún no se la ha comido el pájaro, papá. ¿Y si el pájaro llega tarde? Mi padre sorbió su té lentamente. El pájaro nunca llega tarde, Sofía. Solo espera a que la oruga engorde un poco más, para que de un solo bocado se quede lleno. Mañana verás cómo esa oruga ya no está. Y así fue. Al día siguiente, el juego comenzó. A primera hora, mi padre me pidió que encendiera el móvil que llevaba días escondido. Dudé, pero él asintió con firmeza. En cuanto la pantalla se iluminó, ya no había miles de mensajes de acoso del banco, ni llamadas de cobradores maleducados. Lo que había era un único mensaje del banco informando de que toda la deuda a mi nombre había sido asumida por un tercero y que mi situación quedaba libre de toda obligación legal. Casi se me cae el móvil. Papá, ¿qué significa esto? ¿La deuda está pagada? ¿Con qué la has pagado? Pregunté con voz temblorosa. Mi padre se rió mientras cepillaba las plumas de su canario. No la he pagado con dinero, Sofía.
Solo he hecho un intercambio de favores con el dueño del banco por una ayudita que le presté hace mucho tiempo. Ahora la deuda ya no es tu problema. Ha pasado a manos de una empresa de inversiones que, digamos, tiene métodos de cobro más creativos. En Marbella, el mundo de Javier empezó a temblar. Estaba comiendo en un restaurante de lujo cuando su tarjeta de crédito fue denegada. Probó con otra, también denegada. Empezó a ponerse nervioso, pero intentó mantener la calma delante de Mónica. Pensó que sería un error del sistema. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando volvieron al apartamento y sus llaves de acceso no funcionaban. El conserje le informó de que el piso había sido embargado por estar vinculado a un flujo de fondos sospechoso. Javier llamó a su empresa, esperando poder cobrar su sueldo o algún bonus, pero las sorpresas no habían terminado. Su jefe, normalmente amable, lo despidió por teléfono entre insultos. Al parecer, un expediente de investigación sobre un desfalco de fondos que Javier había estado llevando a cabo discretamente apareció de repente en la mesa del director esa mañana. El expediente era exhaustivo, con fotos, pruebas y detalles de cada transacción. Javier no solo había perdido su casa y su dinero, acababa de perder su carrera y su reputación en menos de una hora. Mónica, al ver a Javier desmoronarse, mostró su verdadera cara. La mujer mimosa y dulce se volvió fría como el hielo. ¿No decías que tenías mucho dinero, Javier? ¿Por qué ahora te lo han quitado todo? ¿Por qué te han despedido?, le gritó en el vestíbulo del edificio, ignorando las miradas de la gente. Mónica no entendía de amor verdadero si no había saldo en la cuenta. Para ella, Javier era solo un cajero automático, y si el cajero se estropeaba, no dudaría en buscar uno nuevo. Javier se quedó paralizado en la acera, viendo cómo Mónica le tiraba la maleta desde un taxi en marcha. No tenía dónde ir, no tenía trabajo, y, lo peor de todo, empezó a recibir mensajes de un número desconocido. Ya no eran del banco. Eran de gente que le enviaba fotos de la casa de sus padres y una frase corta. Nuestro dinero no es gratis, Javier. Sabemos dónde estás. Javier sintió un frío que le subía desde los pies hasta el corazón. Acababa de darse cuenta de que no lo perseguía un lento sistema bancario, sino algo mucho más oscuro y eficiente. Intentó recordar quién podría hacerle algo así. Pensó en la mujer a la que consideraba débil, y en su suegro, al que consideraba un viejo paleto. Imposible que sea ese viejo, murmuró, temblando, mientras caminaba sin rumbo. Esa noche, bajo la luz de una farola, Javier se sentó solo en un banco. Tenía hambre, pero le daba miedo gastar el poco efectivo que le quedaba. Cada vez que una moto se acercaba, se escondía detrás de un árbol. Se sentía como una rata en un laberinto sin salida. Y a lo lejos, en una casa de piedra, un anciano apagaba su máquina de escribir con satisfacción. Miró una foto de nosotros dos, de la que había recortado a Javier, y susurró a la noche. Esto es solo el principio, Javier. El juego no ha hecho más que empezar. Yo, que lo observaba desde la puerta, solo pude suspirar. Sentía una extraña satisfacción, pero también un escalofrío. Mi padre lo había solucionado todo, pero de una forma que nunca habría imaginado. Javier estaría llorando, pero yo sabía que su llanto más desesperado aún estaba por llegar. Entré en mi cuarto y dormí con una sensación de alivio. Sabía que mi verdadero héroe no llevaba capa, sino pantalones de pana y una camiseta de algodón. La vida de Javier en ese momento debía de ser como estar atrapado entre dos muros que se cierran lentamente. En solo 3 días, el hombre que se creía el más guapo y rico se había convertido en un vagabundo aterrorizado. Las noticias que llegaban a casa de mi padre por la mañana eran música para mis oídos. Al parecer, Javier intentó alojarse en una pensión barata, pero antes de poder deshacer la maleta, la policía se lo llevó para interrogarlo sobre el desfalco. Lo curioso es que, por su cobardía, no llegó a pisar el calabozo. Alguien pagó misteriosamente su fianza. Él pensaría que fue un ángel de la guarda, pero solo era parte del guión de mi padre para que siguiera en la calle, sin la protección de unos barrotes, y así sintiera el verdadero terror. Mi padre quería que Javier supiera lo que es ser un fugitivo sin rumbo, exactamente como me sentí yo al descubrir la deuda. La diferencia era que yo tenía a mi padre, y Javier solo tenía su propia sombra, que ahora le parecería aterradora. En el porche, mi padre se cortaba las uñas mientras miraba el reloj. Sofía, ¿sabes qué es lo que más asusta a un traidor?, preguntó sin mirarme. No es que lo atrapen. Es que lo dejen libre. Pero que de repente nadie que conoce lo reconozca. Ahí es cuando siente que el mundo se le ha encogido. Me quedé en silencio, imaginando la cara de Javier, seguramente demacrada y sucia. Mónica, su supuesto amor verdadero, se había esfumado llevándose el dinero y las joyas que él le había comprado. Mónica era como una hiedra. Se aferra mientras el árbol está verde, pero en cuanto se seca,
Busca un nuevo anfitrión. A Javier le habían dado de su propia medicina. El clímax llegó a mediodía. Estaba lavando ropa en el patio cuando oí una moto detenerse. Por un momento, el corazón me dio un vuelco, un viejo reflejo. Pero era el cartero, con una carta certificada. Se la di a mi padre, que estaba sentado tranquilamente. La abrió, la leyó y sonrió de oreja a oreja. Una sonrisa que me dio escalofríos y alivio a partes iguales. «Es una notificación del juzgado y del banco, Sofía», dijo, entregándome los papeles. «Tu nombre está limpio. Todos tus antecedentes deudores han sido borrados al demostrarse que hubo estafa y falsificación de documentos por parte de Javier. El piso de Madrid está asegurado. Ahora es 100% tuyo, sin ninguna deuda». Leí los documentos una y otra vez. Una gratitud inmensa me inundó el pecho. La carga de los 50.000 euros, que había sido como una montaña sobre mis hombros, se desvaneció de golpe gracias a la intervención silenciosa del hombre que tenía delante. «Gracias, papá. No sé cómo agradecértelo», susurré, abrazando sus piernas. Él me acarició la cabeza. «Solo hay una forma, Sofía. No vuelvas a ser una mujer débil que se deja engañar por hombres con labia. Y ahora, prepárate. La oruga parece que tiene hambre y está confundida. Apuesto a que en menos de 2 días intentará contactarte». Y así fue. Esa misma tarde, mi móvil vibró. No era un número desconocido. Era el antiguo número de Javier, que había reactivado. Miré el teléfono con una mezcla de rabia y curiosidad. Mi padre, que se estaba preparando un té, me miró. «Cógelo, Sofía. Escuchemos lo que tiene que decir alguien que acaba de perder su mundo. Pero recuerda, ni una pizca de compasión. Tu compasión es demasiado cara para gente como él». Respiré hondo y deslicé el dedo por la pantalla. Me puse el teléfono en la oreja, en silencio, esperando. «¿Hola?» «Sofía. Soy yo, Javier». Su voz era ronca, temblorosa, llena de sollozos contenidos. Ya no había rastro de su tono arrogante. «Sofía, ayúdame. Estoy en la calle. No tengo a nadie. Mónica se lo llevó todo. El banco se quedó el piso. La empresa me ha despedido. Por favor, perdóname. Me equivoqué. Mónica me manipuló. Podemos empezar de nuevo, ¿verdad?» Cerré los ojos, sintiendo náuseas al oír la palabra equivoqué. Un error es equivocarse de calcetines, no engañar a tu mujer y falsificar su firma para una deuda de miles de euros. «Sofía, di algo. ¿Por qué no hablas?», empezó a gritar histéricamente. «Sé que estás en casa de tu padre. Dile que lo siento. Sé que todo esto es cosa suya, ¿verdad? ¿Por qué has sido tan cruel de destrozar mi carrera? Sofía, soy tu marido». Miré a mi padre, que sonreía levemente mientras sorbía su té. Entonces respondí, con una voz tan fría como el hielo. «¿Marido? Mi marido murió esa noche, Javier. Murió cuando me dejó una deuda de 50.000 euros y se fugó con otra. Ahora no eres nadie para mí. Y una cosa más, no vuelvas a pronunciar el nombre de mi padre con tu boca sucia. Tú mismo destruiste tu vida». Mi padre solo aceleró el proceso. «Sofía, no cuelgues. Por favor. Unos hombres muy grandes me siguen. Dicen que los envía un tal comandante». «¿Quién es?» «Diles que no tengo dinero». Javier lloraba a gritos. Su voz era patética. No respondí más. Colgué y bloqueé su número. Dejé el móvil en la mesa y solté el suspiro más largo y aliviado de mi vida. Me sentí como si acabara de tirar una bolsa de basura que llevaba años pudriéndose en mi casa. Mi padre se levantó y me puso una mano en el hombro. «Bien hecho, Sofía. Esa es mi hija. Ahora, cómete los pasteles que quedaron. Mañana tendremos un espectáculo aún mejor. Parece que ese Javier se va a dar cuenta de que huir de mí es más difícil que huir de un tigre». Sonreí, una sonrisa genuina y victoriosa. Detrás de la sencillez de mi padre se escondía una fuerza capaz de poner el mundo del revés por mí. Esa noche dormí profundamente, mientras en algún lugar, Javier se acurrucaba en un portal, temblando de miedo, esperando el siguiente golpe. La justicia estaba en marcha, y yo la estaba disfrutando. Esta mañana, nuestro pueblo recibió una visita que parecía más un vagabundo que una persona. Desde la ventana, vi a un hombre de pie junto a la cancela de madera de casa. Su ropa, antes de marca, ahora estaba sucia y rota. Su cara, antes siempre afeitada y cuidada, ahora estaba cubierta por una barba descuidada, y sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en días. Era Javier. Había usado sus últimas monedas para coger un autobús hasta aquí, esperando ablandarme con su cara de pena. Estaba allí, agarrado a la cancela,
tambaleándose como si fuera a desmayarse. Los vecinos que pasaban lo miraban con desconfianza, pensando que era un loco perdido. Era irónico que Javier, que antes sentía asco por pisar la tierra del pueblo, ahora parecía dispuesto a besarla si le dejaban entrar. Yo lo miraba desde lejos, impasible. Ya no sentía odio, solo un profundo asco al ver lo bajo que había caído el hombre al que una vez admiré. Mi padre, que afilaba un machete en el porche, no le dedicó ni una mirada. El sonido del metal contra la piedra de afilar parecía la banda sonora de la miseria de Javier. «Sofía, tienes visita», dijo mi padre con voz neutra, sin apartar la vista de su trabajo. «Parece que se le ha olvidado el camino a casa, o quizás ha venido a pedir una limosna para comprarse un poco de dignidad». Salí al porche y me puse a su lado. Javier, al verme, gritó desesperado: «Sofía, Sofía, por favor, abre la puerta. Tengo hambre, no he comido desde ayer. Lo siento de verdad, perdóname». Su voz ronca y suplicante me revolvió el estómago. Caminé lentamente hacia la cancela. No para abrirla, sino para ver de cerca el rostro de un traidor en su punto más bajo. En cuanto llegué, Javier se arrodilló en el polvo. Intentó cogerme la mano, pero la aparté. «Sofía, te lo ruego. Mónica fue muy cruel. Se llevó todo mi dinero. Me embargaron el piso, y unos hombres enormes, enviados por tu padre, se llevaron mis cosas. Dile a tu padre que pare esto. No puedo más con este acoso». Lloraba a moco tendido. Lo miré con los ojos vacíos. «¿Dices que Mónica es cruel? No era tu nueva felicidad. ¿A dónde se ha ido ahora tu felicidad, Javier? ¿No quiere venir a comer patatas cocidas conmigo?» «Me equivoqué, Sofía. Estaba ciego. Me utilizó», gritaba, golpeando el suelo. «Te prometo que cambiaré. Haré cualquier trabajo aquí. Seré albañil, barrendero, lo que sea para volver contigo. Pero diles que dejen de perseguirme. Dicen que si no pago los 50.000 euros en una semana, me llevarán a un lugar remoto a trabajar a la fuerza hasta saldar la deuda. Ayúdame, Sofía». Al oír trabajar a la fuerza, casi me río. Mi padre tenía un sentido del humor muy oscuro para los castigos. No lo había metido en una cárcel donde tendría comida asegurada. No, había vendido su deuda a gente cuyos métodos de cobro eran mucho más creativos y agotadores. De repente oí unos pasos pesados detrás de mí. Era mi padre, con el machete afilado en la mano. Javier, al verlo, se puso a temblar. Su cara palideció como si viera a la muerte. Señor Antonio, perdóneme, por favor», balbuceó, encogiéndose en el suelo. Mi padre se plantó frente a la cancela y lo miró de arriba a abajo, como si fuera una cagada de gallina en su zapato. Clavó el machete en la tierra con un golpe seco, haciendo que Javier saltara hacia atrás del susto. «Javier, ¿recuerdas lo que dijiste cuando pediste la mano de Sofía?», preguntó mi padre, con una voz baja pero que retumbaba. «Dijiste que la cuidarías más que a tu propia vida, que eras un hombre moderno y de éxito. Pero solo eres un cobarde que se esconde tras la firma de su mujer para satisfacer tus caprichos con una cualquiera». «Lo siento, señor. Me equivoqué. Equivocarse es para los que no tienen intención», le cortó mi padre. «Lo tuyo fue un plan malvado. Robaste el futuro de mi hija. ¿Creías que porque vivo en un pueblo podías pisotearme? Olvidas una cosa, Javier. La tierra que pisas en la ciudad, el edificio donde trabajabas, incluso el banco que te dio el préstamo. Todos tienen hilos que acaban en mi mesa». Mi padre se inclinó hacia él, mirándolo a los ojos. «¿Quieres mi perdón? De acuerdo. Pero mi perdón es caro. Te llevaste 50.000 euros de mi hija, ¿no? Pues ahora, la gente que ha comprado tu deuda te la va a cobrar con tu sudor. Te van a enviar a un olivar en Jaén a trabajar como jornalero hasta que pagues lo que debes. Eso es justo, ¿no? ¿No decías que harías cualquier cosa?» Javier se quedó boquiabierto. «Pero señor, eso podría llevar años. No aguantaré». «Entonces elige», dijo mi padre, arrancando el machete de la tierra. «Vuelve a la ciudad y enfréntate a los cobradores que quizás te partan las piernas, o vete con mi gente y trabaja honradamente por primera vez en tu vida. Solo hay 2 opciones, Javier, y ninguna de ellas incluye volver con Sofía». Javier me miró suplicante, pero yo le di la espalda. Entré en casa, dejándolo allí, aullando bajo el sol. Desde dentro oí el motor de un todoterreno detenerse. Debía de ser la gente de mi padre. Oí portazos, gritos y, finalmente, los gemidos de Javier mientras lo arrastraban al vehículo. Me asomé por la ventana. El coche se alejó, levantando una nube de polvo. Mi cancela estaba limpia de nuevo. La mala hierba había sido trasplantada a su lugar. Un lugar donde aprendería que cada euro robado se paga con sudor real. Mi padre entró en casa, silbando, como si nada. Cogió su taza de café frío y me miró.
Ya está limpio, Sofía. Mañana empezamos a tramitar tu divorcio para que seas libre de verdad de la sombra de esa oruga. Sonreí, esta vez con una sensación de ligereza. La justicia no siempre llega con el martillo de un juez. A veces, llega con la mano fría de un padre que sabe cómo dar la lección más valiosa a un traidor. El drama casi había terminado, y yo era la ganadora. Tras la tormenta de polvo que dejó el coche que se llevó a Javier, el pueblo volvió a su calma habitual. Se sentía como si acabara de ver una película de acción y de repente la pantalla se apagara y volviera a estar sentada en el porche de madera de mi casa de la infancia. Ha pasado una semana desde aquel drama en la cancela. He empezado a acostumbrarme a despertarme sin ansiedad, a no tener que comprobar si el móvil está apagado. Y lo más importante, puedo comer sin que me den náuseas. Mi padre parece haber jubilado por completo su estatus de comandante. Vuelve a ser el señor Antonio, con sus camisetas viejas y su huerto de pimientos. Sin embargo, su influencia sigue presente. Esta mañana, el alcalde del pueblo vino a casa, no para anunciar un bando, sino para entregarme un sobre grande con documentos oficiales del juzgado y del registro de la propiedad. Le entregó el sobre a mi padre con una reverencia casi imperceptible, con mucho más respeto de lo habitual. Aquí está todo, don Antonio. Todo arreglado según las indicaciones de su contacto en la ciudad, dijo. Mi padre asintió, como si fuera algo trivial. Luego me dio el sobre. Dentro estaba mi sentencia de divorcio, tramitada a la velocidad del rayo gracias a los atajos de mi padre. Y la escritura del piso de Madrid, completamente limpia y a mi nombre. Acaricié los papeles, sintiendo la textura de mi libertad. Ya no eres la pobre señora de Javier, dijo mi padre, mientras se atusaba su bigote fino. Eres Sofía, propietaria de una casa sin deudas y con todo el futuro por delante. No vuelvas a equivocarte de camino, ¿eh? Si se te acerca un hombre, que primero haga un examen de honestidad delante de mí. Me reí. El humor de mi padre siempre lograba derretir el hielo de mi corazón. De momento me tomaré un descanso de los hombres, papá. Quiero centrarme en ser una buena hija. Pero la curiosidad por el destino de Javier seguía ahí. Mi padre, como si leyera mi mente, sacó un pequeño sobre marrón de su bolsillo. Noticias de la oruga. Mi gente ha enviado fotos y un breve informe. Abrí el sobre. Dentro, varias fotos borrosas. En una, vi a Javier en medio de un campo de olivos interminable. Llevaba ropa de trabajo tosca, su cara quemada por el sol, y sus manos, antes suaves, ahora sujetaban una vara pesada para varear las aceitunas. En otra foto, estaba sentado junto a una hoguera, comiendo de un tupper con una voracidad que sugería que era el manjar más exquisito del mundo. No quedaba nada del hombre arrogante de ciudad. En sus ojos solo había un cansancio extremo y una mirada de resignación. Mi padre había cumplido su palabra. No lo torturaban físicamente, pero lo obligaban a sentir lo que era el trabajo duro de verdad. Tenía que pagar cada céntimo de la deuda con su propio sudor. Al parecer, su salario como jornalero se destinaba íntegramente a pagar la deuda con la empresa de inversiones de un amigo de mi padre. A ese ritmo, tardaría entre 10 y 15 años en saldarla. Un internado en la escuela de la vida muy, muy largo. Está bien allí, dijo mi padre. Comida y techo asegurados. Pero no tiene tiempo para infidelidades ni para falsificar firmas. Allí solo se valora el trabajo físico. Si es vago, no come. Simple. ¿Verdad? Suspiré y guardé las fotos. Extrañamente, no sentí pena ni ganas de ayudarlo. Mi compasión se había quemado junto a su carta de despedida. Me sentí aliviada de que tuviera la oportunidad de redimirse por el camino correcto, aunque fuera agotador. Esa noche, mi padre y yo nos sentamos en el porche a mirar las estrellas. Me contó un poco sobre su pasado, sobre cómo había sido jefe de un servicio de inteligencia antes de retirarse, harto de la política de la ciudad. Me habló de sus amigos, ahora generales, directores de banco o dueños de grandes empresas que todavía le respetaban profundamente. Nunca me ha gustado presumir de poder, Sofía, dijo. El poder es como un machete. Si lo usas constantemente sin motivo, se desgasta y se vuelve inútil. Pero si lo guardas y solo lo sacas cuando alguien malo amenaza a tu familia, su filo permanece intacto. Me di cuenta de lo increíble que era el hombre sentado a mi lado. Siempre lo había considerado débil por su silencio. ¡Qué equivocada estaba! El silencio de mi padre era el de un volcán que puede entrar en erupción en cualquier momento si se amenaza la felicidad de su hija. Mañana volveré a la ciudad para encargarme de mi piso y buscar un nuevo trabajo. Pero ya no me siento sola. Llevo la valentía de mi padre en mi corazón. Antes de dormir, rehice la maleta. Esta vez, todo estaba ordenado, simbolizando mi vida, que empezaba a ordenarse también.
Cerré los ojos con una sonrisa. Javier estaría luchando con las aceitunas en un olivar remoto, mientras yo, bajo el techo de mi padre, me sentía ligera. Mañana era un nuevo día, y estaba lista para enfrentarlo sin un solo euro de deuda sobre mis hombros. Un capítulo oscuro de mi vida se había cerrado, y mi padre fue quien me dio una pluma nueva para escribir el siguiente, uno mucho más hermoso. Esta es mi última mañana en el pueblo antes de volver a la ciudad para empezar de cero. El día es radiante, como si el universo celebrara el fin de mi oscuridad. Mi maleta está junto a la puerta, lista, pero esta vez, mi corazón no late de miedo, sino de emoción. Me miro en el espejo y veo a una mujer diferente a la que llegó hace un mes. Mis ojos brillan, mi piel ha recuperado su color y mi sonrisa es genuina. Mi padre está en el patio, comprobando los neumáticos de mi coche a base de pataditas, su método infalible. Lleva su camiseta de siempre, pero hoy con una gorra que le regaló un viejo amigo. Recuerda mi consejo, Sofía, me dice cuando bajo. Nunca dejes que nadie más conduzca tu vida. Tú eres la piloto. Tú sabes cuándo acelerar y cuándo frenar. Y si un hombre quiere subir, asegúrate de que no es solo para viajar gratis, y mucho menos para robarte el coche. Me río y lo abrazo con fuerza. Un abrazo largo intentando absorber toda la fuerza de este hombre extraordinario. Te lo prometo, papá. No volveré a ser tan tonta. Gracias por ser mi héroe. Sin ti, ahora mismo estaría viviendo debajo de un puente. Él me da una palmadita en la espalda. La verdadera heroína eres tú, Sofía. Yo solo te abrí la puerta. Fuiste tú quien se atrevió a cruzarla. En cuanto a Javier, olvídalo. Déjalo que aprenda a ser un hombre de verdad en el olivar. Las últimas noticias que tengo es que es el jornalero más trabajador, por miedo a quedarse sin comer. Al menos le he ayudado a encontrar el camino de la redención a través del trabajo duro. Entro en el coche y arranco. El cacharro ruge suavemente, como si también se sintiera más ligero. Le digo adiós con la mano mientras me alejo. Por el retrovisor, veo a mi padre, de pie, despidiéndome con calma hasta que su figura se pierde en una curva. El viaje de vuelta a la ciudad se me hace corto. Pongo la radio y canto a pleno pulmón. Al llegar a mi casa la veo intacta, ni rastro de precintos. Está limpia, tranquila, esperando a su legítima dueña. El perfume de Javier ha desaparecido. El hueco en el zapatero sigue ahí, pero ahora lo veo como un símbolo de libertad. Lo llenaré con zapatos nuevos, comprados con mi propio esfuerzo, sin la sombra de ninguna deuda. Esa noche, me siento en el sofá con un té. Entro en mis redes sociales por primera vez en mucho tiempo. Veo una publicación anónima, de las que informaban a mi padre. Es una foto de Mónica, siendo interrogada en una comisaría por un caso de receptación de bienes de lujo comprados con dinero ilícito. La venganza de mi padre había alcanzado a todos los que disfrutaron de aquella deuda. La bella Mónica ahora cambiaría sus vestidos de diseño por un uniforme naranja. Cierro el móvil con una satisfacción total. Mi padre tenía razón. La justicia no necesita gritos, solo silencio y dejar que las cosas sigan su curso. Mañana empezaré a buscar trabajo. Tengo una casa, un coche y lo más valioso, mi dignidad. Mi vida se hizo añicos por una traición, pero gracias a un agricultor silencioso en un pueblo de Asturias, aprendí que no hay tormenta que no se pueda superar si tienes el valor de volver a casa y luchar. Javier estará ahora mismo agotado bajo el sol de Jaén, arrepintiéndose de cada decisión. Pero yo, aquí, en mi casa, planeo un futuro brillante. El drama de los 50.000 euros y la traición ha terminado oficialmente. Apago la luz. Camino hacia mi cuarto con el corazón ligero, y me duermo con la sonrisa más sincera de mi vida. Mi vida acaba de empezar, y esta vez me aseguraré de que ninguna carta del banco vuelva a perturbar mi sueño. Gracias, papá. Sofía ha ganado.